Cierra los ojos e imagina un mundo donde el tiempo no es una línea, sino un círculo que se devora a sí mismo. Un lugar donde las montañas tocan el cielo y los ríos no solo transportan agua, sino la sangre de 50 siglos de ambición, filosofía y guerra. Antes de que las pirámides de Egipto desafiaran al sol, antes de que Roma fuera siquiera un sueño de barro, existía el río amarillo, una bestia de limo dorado que talló en la llanura central el alma de la civilización más antigua y persistente de la humanidad. China no nació en los mapas, nació en el rugido del trueno, en el mito de Pangu fracturando el caos y en la mirada del emperador amarillo, Huangdi, cuyo linaje late aún hoy bajo el acero y el cristal de las megaciudades modernas. Estamos ante el imperio del centro, la tierra donde el destino se escribió primero en caparazones de tortuga y después en el código genético de la historia mundial. En este amanecer bañado en bruma, la dinastía Xia se desvanece como un espejismo, cediendo su lugar a los Shang. Fue aquí, entre el humo de los altares de bronce, donde la escritura despertó. No eran solo palabras, eran puñales grabados en huesos oraculares, preguntas lanzadas al vacío sobre la victoria, el hambre y el linaje. Era una era de rituales oscuros y poder absoluto, el cimiento de un coloso que jamás dejaría de registrar cada uno de sus pasos. Pero con la caída de los Shang, emergió la idea más peligrosa y fascinante de toda Asia, el mandato del cielo. El emperador ya no era un dios, sino un rehén del cosmos. Si gobernaba con justicia, las cosechas florecían, pero si la sombra de la corrupción lo tocaba, el cielo mismo ordenaba al pueblo alzarse en armas. Es un contrato con la divinidad que ha bañado de sangre y gloria el suelo chino durante milenios. Pero incluso el mandato más firme puede quebrarse. El sistema feudal de los Zhou estalló en 1000 pedazos, hundiendo a la nación en los reinos combatientes. Fueron siglos de oscuridad total, donde 7 estados se devoraron entre sí en una danza de carnicería interminable. Sin embargo, en el epicentro del caos floreció el pensamiento más puro del mundo. Mientras los ejércitos se masacraban, Confucio caminaba entre las ruinas buscando el orden a través de la virtud, y Lao Tse susurraba que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en el Tao, esa corriente invisible que lo gobierna todo y a la que solo el sabio sabe rendirse. El orden y el flujo, la jerarquía y la libertad. Estas dos fuerzas opuestas son los pulmones que han permitido a China respirar a través de los incendios de la historia. El caos fue finalmente devorado por un hombre cuya voluntad era más dura que el hierro. Qin Shi Huang. En el año 221 antes de nuestra era, el primer emperador no solo unificó la tierra, unificó la realidad. Estandarizó cada pincelada, cada moneda y cada ley para que el imperio pensara al unísono. Para proteger su sueño de los demonios del norte, unió las murallas antiguas, creando la Gran Muralla, una cicatriz de piedra que aún se ve desde el espacio. Pero su eternidad era de terracota. Murió buscando la inmortalidad, dejando un ejército de arcilla custodiando un mausoleo que el tiempo aún no se ha atrevido a abrir. Sobre sus cenizas, los Han construyeron una edad de oro de 4 siglos, dando nombre a un pueblo que inventó el papel y abrió las venas de la ruta de la seda, conectando por primera vez el corazón de Asia con las águilas de la lejana Roma. Como un organismo que muere y renace, el imperio se fragmentó y volvió a unirse bajo el esplendor de la dinastía Tang. Chang'an fue el faro del planeta, una metrópolis donde el budismo y la poesía se fundían en una explosión de color. Luego los Song llevaron la tecnología a niveles que Occidente no soñaría en siglos: imprentas, brújulas y la pólvora, ese polvo negro que cambiaría el destino de la guerra. Pero el cielo tiene ciclos de sombra. Desde las estepas, los jinetes de Genghis Khan y Kublai Khan barrieron las defensas chinas, convirtiendo al dragón en la joya de un imperio global mongol. Fue el tiempo en que Marco Polo vio el futuro y el mundo tembló ante el poder del Khan.
El orgullo regresó con los Ming, quienes alzaron la ciudad prohibida y enviaron flotas de barcos gigantescos al mando de Zheng He para reclamar los mares. Pero en un giro fatídico, China decidió encerrarse, quemar sus barcos y dar la espalda al océano, justo cuando las potencias europeas empezaban a zarpar. La última dinastía, los Qing, expandió las fronteras al máximo, pero el siglo XIX trajo el veneno del opio, los cañones británicos y el inicio del siglo de la humillación. En 1912, tras 2 milenios de emperadores, el último niño sentado en el trono del dragón abdicó, y la república nació en un parto de fuego y desorden. El siglo XX fue una herida que no dejaba de sangrar. Invasiones, guerras civiles y el ascenso de Mao Zedong, quien en 1949 anunció que el pueblo chino se había puesto en pie. El precio fue inmenso. El gran salto hacia adelante y la revolución cultural desgarraron familias y tradiciones. Pero China posee una piel que se regenera. Con Deng Xiaoping, las ventanas se abrieron y el mundo presenció el milagro económico más rápido de la historia humana. En 4 décadas pasaron de la asada al silicio, transformando aldeas de barro en los rascacielos de neón de Shenzhen y Shanghái. Hoy China no solo domina la Tierra, domina el futuro con inteligencia artificial y naves espaciales. Pero bajo la superficie de cristal y fibra óptica, late el mismo mandato del cielo que en los tiempos de Confucio. China no es un país que intenta avanzar, es una civilización que está regresando a su lugar natural, el centro del mundo. Porque aquí, la historia nos ha enseñado una sola verdad. El dragón puede dormir, pero cuando despierta, la tierra entera siente su aliento. Esto es Historias Gráficas.